Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas noches. Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y hago esta actividad para cumplir con la rúbrica de la semana número 6 de la materia de práctica forense de amparo. Soy estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en su modalidad en línea. Y el video es una exposición eh, sobre 4 puntos muy interesantes. El primer punto de ellos es qué es una demanda de amparo directo. El segundo punto es pasos para presentar precisamente una demanda de amparo directo. El tercer punto es la estructura que debe contener una demanda de amparo directo. Y por último, cuál es la estructura que debe de contener un escrito para desahogar un requerimiento que nos realiza el juzgado por falta de copias de la demanda. Ok, el primer punto de ellos es ¿qué es una demanda de amparo directo? Bueno, pues como hemos venido platicando a lo largo de esta muy interesante materia, el amparo es un medio de defensa con el que cuentan los gobernados para poder decir que algún acto de alguna autoridad no está apegada a derecho. El amparo se divide en dos, en amparo indirecto y en un amparo directo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia entre los dos es que el amparo indirecto se presenta en contra de muchísimos supuestos mismos que están regulados por la ley de amparo. Son, si no tengo mal, son como 16 supuestos que pueden, más o menos, asuntos por los cuales podemos interponer un amparo indirecto. Por lo que hace al amparo directo, el amparo directo se aplica de acuerdo con la ley de amparo vigente en su artículo 170, va a proceder en contra de sentencias definitivas, bueno, en sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Ahora, aquí me gustaría hacer una aportación, dado que yo estoy más metido en la materia laboral. Actualmente, con la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo, ya no existen los laudos. Ahora los que ponen fin a los procedimientos laborales son sentencias dictadas por los tribunales laborales. Ahora bien, los laudos aún no se terminan por completo porque hay algunas, la misma ley previó que se les va a dar un tiempo para que las juntas terminen los asuntos que tienen pendientes. Entonces, todavía vamos a seguir escuchando de laudos, pero calculo en unos 3, 4 años los laudos ya no van a existir, es decir, ya solamente van a existir las sentencias. Entonces, regresando al tema, el amparo indirecto procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, ya sea judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y ya sea que la violación se cometa en ellos o que se cometa, es decir, que se cometa dentro del tribunal o durante el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Como recordamos, quien promueve los amparos se le denomina quejoso. Es una demanda de amparo, pero no se le va a llamar demandante, se le llama quejoso. Ahora bien, algo muy interesante es todo el desarrollo de una demanda de amparo. Ok, la demanda de amparo, para empezar y a diferenciar de una demanda de amparo indirecto, el amparo indirecto se presenta ante los juzgados y la demanda de amparo se presenta directamente ante la autoridad que emitió esta sentencia. Vamos a hacer un ejemplo. Un tribunal laboral emite una sentencia que pone fin al juicio o una resolución que pone fin al juicio o una sentencia. Nosotros no vamos a ir directamente al tribunal colegiado a presentar nuestra demanda de amparo directo. Lo tenemos que presentar en ese mismo tribunal y hay dos supuestos que pueden ocurrir al momento de presentar la demanda. El primero de ellos puede ser que el tribunal desecha o no admite o tiene por no presentada nuestra demanda.
¿qué hacemos en ese caso? No quiere decir si estoy presentando una demanda de amparo y el tribunal que emitió el fallo no me lo acepta o me lo desecha por X o Y razón, ¿qué procede? Bueno, pues ante eso nosotros tenemos el recurso de queja. Ahora bien, eso sería por cuanto no nos lo resuelva. Si no nos los acepte. Si nos los acepta, entonces hay dos opciones cuando nos los acepta. La primera es que niegue la suspensión temporal de la misma sentencia o que otorgue la suspensión provisional. Si no la otorga, también nos podemos ir al recurso de queja. Y si otorga la suspensión provisional, pues tendríamos que esperar a la celebración de la audiencia donde se decida si se otorga o no se otorga definitivamente esa suspensión. Ahora bien, cuando el tribunal acepta, admite y ordena el informe justificado, este mismo tribunal lo tiene que enviar a la autoridad responsable, es decir, donde va a emitir, la autoridad responsable va a emitir un escrito donde va a justificar por qué emitió esa sentencia. En ese momento que la autoridad emite este escrito, tiene la oportunidad de responder con un informe justificado, también donde exponga por qué cree que esa sentencia no está apegada a derecho. Después de eso, pues ya viene el ofrecimiento de las pruebas, y al término del ofrecimiento de las pruebas se van a una audiencia constitucional. En esa audiencia constitucional pues, se va a emitir una sentencia. Si esa sentencia no resulta favorable, pues entonces nosotros podemos ahí interponer el recurso de revisión. Recordemos, entonces ya tenemos dos recursos que podemos utilizar en un amparo directo. El primero de ellos es el recurso de queja, si no nos admiten la demanda o si nos niegan la suspensión provisional. Y el segundo es el recurso de revisión, cuando dentro de la misma sentencia nosotros determinamos o creemos que también esa sentencia no fue apegada a derecho. Entonces ese sería el procedimiento. Esos serían los dos primeros puntos que nos soliciten la rúbrica, que es una demanda de amparo directo, es decir, es un medio de defensa y que procede contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. ¿Cuál es la estructura? Los pasos para presentar la demanda, pues ya se los comenté, y todo el desglose donde nosotros podemos utilizar los recursos que están a nuestro alcance para tratar de que fallen a nuestro favor. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de amparo? La estructura de la demanda de amparo lo vamos a encontrar en el artículo 175 de la Ley de Amparo, en donde nos dice los requisitos que vamos a tener que poner dentro de nuestra demanda de amparo para que sea admitida. El primero de ellos es que debe de contener el nombre y el domicilio del quejoso o de quien promueve en su nombre. Sí, bueno, y de quien promueve en su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces los quejosos no son licenciados en Derecho, entonces tienen que tener la asistencia de un licenciado en Derecho para que para que lleve mejor su procedimiento. Entonces debe contener el nombre, el domicilio del quejoso y de quien está promoviendo en su nombre. También debe contener el nombre y el domicilio del tercero interesado, si existiera, el nombre de la autoridad responsable. Debemos de especificar cuál es el acto reclamado. O sea, no podemos, de preferencia, podemos tomar lo que nos diga en la sentencia, en los puntos resolutivos, y copiarlos y pegarlos, ¿no? Para que no haya ambigüedad al momento de que el tribunal colegiado esté leyendo nuestra demanda de amparo directo. También también tiene que llevar la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. Es decir, cuando nosotros nos enteramos, porque recordemos que también existen plazos para presentar la demanda. También debemos de anotar los preceptos que, conforme a la fracción 1 del artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame. Como le comentaba al principio, la demanda de amparo es un medio de defensa en contra de actos de autoridades que lesionen nuestros derechos
contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, dentro de nuestros conceptos de los preceptos de violación tenemos que poner y especificar cuáles de esos derechos constitucionales creemos que fueron violentados al momento de emitir la sentencia. Y tenemos que poner también los conceptos de violación. Entonces tenemos que son 7 puntos que debe de contener la demanda de amparo para que pueda proceder. En caso de que nosotros no anotemos todos los datos correctos, nos van a prevenir para que podamos darle más información al tribunal para que pueda estudiar mejor nuestro caso. Y por último, nos piden la rúbrica hablar sobre la estructura del escrito de desahogo de requerimiento por falta de copia de la demanda. Como le comentaba, si tenemos todos los puntos de la demanda de amparo y uno de ellos también es colocar copia de la demanda para correr el traslado, si nosotros no ponemos esa copia o se nos olvidó por X o Y motivo, entonces el tribunal nos va a requerir a nosotros para que remitamos esas copias y ellos lo puedan turnar a quien le corresponda. Entonces, ese requerimiento nosotros lo tenemos que desahogar mediante un escrito. La estructura del escrito es el rubro, que es decir, la parte de identificación en la parte de arriba de quién es el quejoso o quejosos, quién es la autoridad señalada como responsable. También vamos a anotarle el número de amparo, la fecha. Luego tenemos el proemio, que es, bueno, y tenemos que poner también hacia qué juzgado, hacia qué tribunal estamos desahogando el requerimiento, ¿no? Porque existen varios tribunales, entonces debemos de especificar perfectamente hacia qué tribunal estamos nosotros contestando el requerimiento. Y tenemos que poner el proemio, que es decir, todos los datos, quién está desahogando ese requerimiento. También dentro de eso va el desahogo como tal del requerimiento, es decir, una frase, y eso ya de los abogados, por ejemplo, que por medio de este escrito vengo a desahogar la prevención de fecha tal, que me fue notificada en tal fecha, mediante la cual se me solicita remitir copias de la demanda, bla, 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 bla. Entonces, ahí se le pone en esa parte del escrito. Y por último, los puntos petitorios. ¿Cuáles son los puntos petitorios? Pues únicamente ponerle que nos tomen por presentado y aceptado el escrito para desahogar el requerimiento y con tal fecha acuerde lo que a derecho corresponda. Entonces al final siempre se le pone protesto lo necesario, lugar en donde se está realizando el escrito y la fecha, el nombre de quien está presentando el escrito y la firma. Entonces, profesora, eso sería mi participación. Espero haber abordado los 4 puntos que dijimos que es una demanda de amparo, cuáles son los pasos para presentar la demanda de amparo directo, la estructura de una demanda de amparo directo y la estructura de un escrito de desahogo de un requerimiento. Por mi parte sería todo y nos seguimos viendo en la clase. Hasta luego.